Muy bienvenidos a esta nueva transmisión de Veritas Fidei. Después de una pausa que nos dimos la semana pasada por cuestiones de viaje y eso, estamos de regreso. Moni, ¿cómo estás? Hola Cris, hola a todos, bienvenidos. Es una bendición estar contigo y con todos ustedes hoy. Y tenemos un programa interesante que vamos a seguir como continuación de lo que hemos estado viendo. Moni, ¿qué vamos a ver? Pues Cris, es un tema importantísimo. Empezamos a armar en el podcast pasado el caso de Jesús como Dios. Si Jesús realmente fue Dios. Entonces, te voy a leer lo que dijimos el podcast pasado. Perfecto. Para que de ahí partamos. Jesús recibió los honores, atributos, nombres, actos y trono de Dios, por ende Jesús es Dios. Entonces, ¿qué te parece si vamos desglosando todo este argumento para poder reflexionar y entender qué se quiere decir con esto y por qué realmente creemos que Jesús es Dios? Y lo que hicimos fue presentar también una secuencia, ¿no? Entonces vamos a ver primero hoy que Jesús recibe los honores que solamente a Dios le son otorgados, y eso fue de escépticos, de enemigos y de sus mismos seguidores. Sí, ¿a qué te refieres con esto, Cris? Con que recibe los honores. Bueno, si uno se pone a ver la cultura judía y uno ve la afirmación de fe más importante en el mundo judío, es el Shema. El Shema es, en el hebreo dice, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor es uno, escucha, el Señor uno es. Es la unidad de Dios, que Dios es uno. Y aquí la cuestión que tenemos y el problema que tenemos que resolver es que Jesús es presentado como Dios. De hecho, si tú ves las escrituras en el Nuevo Testamento, hay muchos pasajes donde los escritores, es decir, los seguidores de Jesús, toman el Shema y se lo atribuyen a Jesús. Es decir, hacen afirmaciones donde en el Antiguo Testamento se le atribuye a Dios la unidad del Shema. Eso lo toman y lo citan y se lo atribuyen a Jesús. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso hoy. Vamos a ver, por ejemplo, Filipenses 2, del 5 al 11, para los que quieran seguirnos con su Biblia. Hechos 1, 24 y 25. Y vamos a ver también uno breve en 1 Corintios 1, 2. Esos son algunos ejemplos, hay muchos más, pero como dijimos en el podcast anterior, estamos usando solamente fuentes muy confiables, históricamente hablando, que incluso escépticos aceptarían. Vamos a mencionar también, por ejemplo, ¿qué te parece si vamos con Filipenses 2 primero? Vamos a ver Filipenses. Vamos a leerlo rápidamente, y este es un pasaje que, por cierto, vamos a utilizar después también, porque no solo pertenece a la categoría de que Jesús recibe honores de Dios, tiene otras connotaciones también que vamos a ver después. Pero voy a leerlo aquí muy brevemente, si me permites, Moni. Dice así, Filipenses 2 del 5 al 11, dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó a lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios. Vamos a hablar primero cuál es la fuente. La fuente es Pablo. La fuente es Pablo, pero no solo la fuente es Pablo, es una fuente temprana que viene. 1 Corintios se escribió en el 54-55. Estamos hablando de 24, 25 años después de la crucifixión, después de la resurrección. Algo muy cercano a los hechos. Muy cercano a los hechos. Y ya hemos hablado de fuentes, y todo esto no lo vamos a repetir. Pero muchos estudiosos, incluyendo
el doctor Larry Hurtado, que mencionamos la vez pasada, que es especialista en cristianismo primitivo, y muchos otros, piensan que por el lenguaje que no es paulino, esto debe ser un himno, un canto, que ya estaban recitando o cantando o usando los primeros cristianos en los primeros años, antes de que se escribiera esto. Obviamente, si es un canto prepaulino y se escribió en papel por Pablo en el año 54-55, quiere decir que su génesis es anterior a eso. Entonces, esto, Moni, tira a las llamas esta idea de que la divinidad de Cristo fue inventada por Pablo y que fue muy posterior al cristianismo más primitivo. Eso es completamente falso. Y me gustaría mencionar lo que dice el doctor Antonio Piñeiro, que ya dijimos que es un erudito de buena fuente, pero es escéptico. Y aquí el problema es que dice en este himno, dice que Jesús estaba en forma de Dios, es decir, tiene igualdad con Dios, recibe adoración, porque dice que toda lengua adore al Señor, que su nombre es mayor que cualquier otro, lo cual solamente a Dios le pertenece, no solo en la tierra, sino en el cielo también. Y aquí es interesante, Moni, que Pablo introduce este material poniendo a Jesús al mismo nivel que Dios, como si fuera algo totalmente natural, y no lo justifica, no dice, y por cierto voy a mencionar que Jesús tiene estos atributos de divinidad y lo voy a defender. Sí. Nunca lo hace Pablo, simplemente lo asume y lo introduce en el escrito. Y este es precisamente el tipo de información y de afirmación que Saulo de Tarso, es decir, el perseguidor de la iglesia, Pablo, como perseguidor, habría negado totalmente y habría perseguido cristianos que afirmaran esto. Y luego él viene y afirma lo mismo. Sí. Es interesantísimo. Entonces, en cuanto a este pasaje, fíjate lo que dice el doctor Piñeiro, y él admite que esta afirmación de que Jesús estaba en forma de Dios es muy, muy difícil. Él dice, es difícil. Y ahorita voy a citar lo que dice. Dice, porque la palabra morfé apunta a la unidad de forma y sustancia con Dios. Esto es lo que dice Piñeiro. Estaríamos en uno de los casos difíciles de imprecisión retórica en los que Pablo, que está pensando siempre en el Cristo celestial, retroproyecta poéticamente al Jesús humano cualidades divinas. Y aquí yo diría, yo no veo a ningún caso de imprecisión retórica de Pablo, perdóneme, doctor Piñeiro. Yo no veo imprecisión retórica, veo precisión en las palabras y en la argumentación que Pablo está utilizando. Muy, muy precisas palabras para decir, y aquí no hay para dónde hacerse, porque morfé apunta a la unidad sustancial con Dios. Es decir, el mismo tipo de sustancia que es Dios es Jesús. Uh-huh. Entonces, aquí tienes un pasaje donde yo no veo imprecisión retórica. En la tradición judía, el único digno de recibir esta adoración es Dios. Era Dios. Y como mencionamos antes, Pablo era perseguidor de todo esto, ¿no? Sí. Era judío y creía en eso exactamente, sí, que nada más la adoración la recibía Dios. Sí. Y termina diciendo que Jesús es Dios. Y termina diciendo que es la misma naturaleza. La misma naturaleza, que Dios. Exacto. Exactamente. Y no está diciendo hay dos dioses, porque Pablo jamás abandonó su monoteísmo teológico. Siempre dijo, hay un solo Dios. Pero une a Jesús a esta divinidad. ¿Y Chris, qué sucede? Perdón, ¿ibas a decir algo más? No, está bien. Uh-huh. ¿Qué sucede en Hechos 1, 24 y 25? O sea, en este pasaje, el contexto es que Jesús sube al cielo después de su resurrección. O sea, ¿qué puedes decir de esto? ¿Cómo desarrollas este argumento? Bueno, hablamos de Hechos 1, 24 y 25. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, el contexto de esto es, como bien lo dijiste, Moni, muere Jesús, resucita y parte. Uh-huh. ¿Sí? Pasa tiempo con sus discípulos y parte. ¿Qué es lo primero que hacen
Hechos es el recuento por parte del historiador Lucas, que fue un compañero de viajes de Pablo, que se dedica a recopilar toda, no solo la historia de Jesús en el Evangelio de Lucas, que lleva su nombre, sino después en el libro de Hechos, hace un recuento de lo que pasa después con la iglesia, qué pasó después de que Jesús parte. Y lo primero que hacen los discípulos es orar a Jesús, porque tienen un dilema aquí. Les faltaba un discípulo por la traición de Judas y tenían que escoger ahora un nuevo discípulo. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Lo primero que hacen es orar a Jesús como Dios, pidiéndole dirección. Es lo primero que hace la iglesia primitiva. Los primeros seguidores de Jesús dicen, ok, ya no está Jesús, vamos a orar a Jesús, vamos a orarle. Y lo hacen como si fuera Dios. Si quieres podemos leer el pasaje, ¿qué te parece? Sí, para los que los que nos están escuchando nada más. Bueno, en este pasaje dicen los discípulos, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar o tomar el lugar de este ministerio y apostolado. Entonces tienen dos candidatos y están pidiendo la dirección de Dios para cuál de los dos escoger. El término usado por Lucas para decir que los apóstoles oraron es la palabra griega proseukumai. Y esta palabra siempre se utiliza en contexto de oración a Dios y se menciona repetidamente en evangelios sinópticos y en el libro de Hechos. Para los que quieran una referencia, está en Romanos 8, 26 y en Filipenses 1, 9 por Pablo. Aquí entonces sin duda se están dirigiendo a Jesús como Dios y las razones por las que está refiriéndose a Jesús y no a Dios directamente es por esto. Primero, Lucas utiliza el término kurios, es decir, Señor, para referirse a Jesús en repetidas ocasiones. Número 2, en el versículo 1:21, Pedro se refiere a Jesús como Señor. Es decir, esa es la oración que está haciendo Pedro. Y Pedro se refiere a Jesús como Señor. Y tercero, el verbo es usado por Lucas en el verbo 1:24 para utilizar la palabra has escogido, ¿sí? Exelexato es la palabra griega y es el mismo que aparece en el versículo 1:2 en donde se hace referencia a que Jesús escogió a los apóstoles. Entonces uno puede formar esta cadena lógica de que Hechos 1:24, cuando se dice que los apóstoles oraron al Señor, se están refiriendo al Señor Jesús directamente. Entonces es un pasaje muy, muy fuerte donde los discípulos oran a Jesús como Dios. Gracias, Cris. Hay otro pasaje importante en la Fuente Q que habla de la divinidad de Jesús, pero antes, ¿podrías explicarle a la gente qué es la Fuente Q? Sí, hablemos de fuentes rapidísimo. Cuando uno habla de las fuentes, cómo se formaron los evangelios, la teoría más aceptada es esta, que primero tienes los dichos de Jesús que estaban circulando antes de que se plasmaran por escrito en los evangelios. Estos dichos fueron capturados por la cultura de aquel momento. La cultura judía era una cultura oral. Tenían una tradición muy fuerte de transmitir información de manera oral. Y eso fue exactamente lo que hicieron con los hechos de Jesús, con los dichos, las anécdotas, etc. Entonces, el primer evangelio que se escribe es el evangelio de Marcos. Es el más primitivo. Entonces, después llegan Lucas y llega Mateo y van a escribir ellos su propio evangelio, pero ya tienen como fuente a Marcos. Entonces, incorporan ambos información que tiene Marcos, pero también tienen otras dos fuentes. Tienen información que solamente viene en Lucas,
Es decir, Lucas de alguna manera incorpora información de fuentes que solamente vienen en Lucas y no en ningún otro evangelio. Y de igual manera tienes Mateo, que tiene información solamente en Mateo y que no viene en ningún otro evangelio. Pero hay una fuente Q, que es una fuente muy importante porque es información que viene tanto en tanto en Mateo como en Lucas, pero no en Marcos. Repito, es información que viene en Mateo y Lucas, pero no en Marcos. Entonces es una fuente externa al evangelio más primitivo. Y eso es lo que hacen los evangelistas. Toman información y esta fuente, según los historiadores, es de las fuentes más primitivas, de las fuentes más antiguas. Y uno de estos pasajes apunta también a la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Bueno, en este pasaje dice Jesús, si alguien, déjame leerlo correctamente aquí. Dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por cierto, para los que quieran la cita, está en Mateo 10, 37 y Lucas 14, 26. Cris, perdón que te interrumpa aquí en esto. Yo aquí, o un escéptico te diría más bien, yo como escéptico, no soy escéptico, pero estoy jugando el papel, o un escéptico te diría aquí, entonces me estás diciendo que, no sé, Jesús, tu Dios me está diciendo, si no odio a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, inclusive me odio a mí, no puedes seguirme. O sea, sí, a muchos les gusta sacar de contexto y decir, Jesús te está diciendo que odies a los demás. ¿Y qué es lo que dice en el segundo mandamiento? Cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, le dice, primero, ama a Dios con toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas. Y segundo, es similar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí le está diciendo, el que no odia a los demás y me ama a mí más, no es digno de mí. No, lo que está diciendo aquí Jesús es un una gran afirmación de divinidad. Está diciendo, lo más importante en tu vida debo ser yo. Pero Jesús, ¿no dijiste que lo más importante en nuestra vida debe ser Dios? Sí, ambos, porque Jesús es Dios. Entonces les está diciendo a sus discípulos, si el lugar de importancia y de honor más grande en tu vida no soy yo, no eres digno de seguirme. Eso es una afirmación de divinidad y Jesús está siendo igual a Dios, porque al único que debemos este tipo de devoción y de amor es a Dios. claro, y lo que se refiere en aborrecer a tus padres y a ti es en aborrecer la maldad. No, la persona no es voy a odiar a mi mamá porque voy a seguir a Jesús. Sí, simplemente quiere decir que los vas a poner no los vas a poner en el lugar de preeminencia. Quiere decir que los vas a poner en un lugar secundario de honor. El primer lugar de honor le corresponde a Jesús como Dios. Ese es el punto principal aquí. Bueno, y también como escéptico yo te diría, no, pero perdón, Cris, antes de pasar a otra pregunta como escéptico, ¿qué nos dirías también del primer mandamiento? Sí, bueno, es lo que dijimos. El primer mandamiento dijo Jesús, ama a Dios. Obviamente, en el contexto judío de los mandamientos, el primer mandamiento es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y después Jesús reitera eso. Hace el resumen de cuando llegan los fariseos y le preguntan, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de los 10? Y Jesús les dice, mire, te voy a dar el resumen. Los mandamientos se pueden dividir en dos categorías, los que tienen que ver con Dios y los que tienen que ver con los demás. Uh-huh. El primero que tiene que ver con Dios es, vas a amar a Dios sobre todo, punto. Y el segundo es, ama al prójimo, a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resuelve toda la ley, lo demás es comentario, básicamente es lo que dice Jesús. Sí. Y el primer mandamiento, Jesús es el que lleva la dignidad de ser amado sobre todo.
Sí, entonces dejando en claro que Dios es lo máximo y es el primer mandamiento. Después Jesús recibe los honores. Ujú. ¿Y nos puedes dar el ejemplo de Primera de Corintios? Bueno, en 1 Corintios también 1:2, Jesús está escribiendo a la iglesia en Corinto. Como ya mencionamos, 1 Corintios se escribe en el año 54 o 55. Y él dice en 1 Corintios 1:2, dice, en cualquier parte, se refiere a los cristianos y les dice que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Okay. Jesús está diciéndoles, les mando aquí una carta a todos ustedes que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, esta invocación es muy similar a una invocación que hace también el mismo Pablo en Romanos 10. En Romanos 10 dice Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces esta invocación es similar. En el versículo 9 de Romanos 10 dice, Pablo le llama a Jesús Señor en el contexto del proceso de salvación. Entonces, ¿quién salva? Dios. En este caso, ¿quién salva? Jesús. Y luego dice en el versículo 13, cita a Joel 2:32, el Antiguo Testamento, y dice así, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Uh-huh. Pero aquí intercambia el nombre del Señor porque se está refiriendo al Señor Jesús en Romanos, pero está citando el Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo? Sí. Está citando a un pasaje donde Dios salva y se lo está atribuyendo a Jesús en Romanos. ¿Cómo ves? Otra evidencia de que Jesús también es Dios. Entonces Pablo esto se lo aplica, el proceso de salvación se lo aplica a Jesús. Y como este pasaje hay otros, déjame citarles, por ejemplo, vean también el martirio de Esteban en Hechos 7:59 y hay otros pasajes también similares. Entonces es muy claro que Jesús ya recibe estos honores en un cristianismo muy, muy antiguo, muy temprano. Y no creo que haya mucho de dónde usar este argumento que utilizan algunos eruditos modernos para decir, bueno, es que la divinidad de Jesús fue evolucionando. Eso es falso. Yo creo que eruditos como Larry Hurtado dirían la cristología, es decir, la creencia en Jesús como Dios, viene en los escritos cristianos más antiguos, sí. Desde ahí. O la típica pregunta de los escépticos en este tema, Chris. ¿La divinidad de Jesús fue inventada en el Concilio de Nicea? Sí, ya vimos. ¿Y cuándo fue? Pongamos un poquito de contexto histórico, de línea de tiempo. Que aquí estamos hablando de mensajes y de información el año 55, tal vez un poquito después, cuando hablamos de Romanos, etcétera. Pero estamos hablando de información muy, muy primitiva. Uh-huh. ¿Cuándo fue el Concilio de Nicea? En el año 325. Y el tema del Concilio de Nicea fue básicamente para formalizar lo que los cristianos ya habían creído desde el principio. No fue para... había una herejía llamada arrianismo que disminuía o negaba la deidad de Jesús. Y la reunión fue básicamente para decir, esto no es lo que hemos creído desde el principio y debemos desecharlo. Pero incluso, veamos un argumento muy sencillo, Moni. ¿Qué es lo que fuentes externas nos dicen
mucho antes del Concilio de Nicea. Y podemos ver aquí, por ejemplo, podríamos mencionar a Plinio el Joven. Bueno, ¿quién era Plinio el Joven? Plinio el Joven era un gobernador de Bitinia. Bitinia, lo que es actualmente el norte de Turquía. Y tiene un problema. Bitinio tiene un problema porque sucede que para el año, bueno, esto lo escribe, Plinio el Joven escribe ahí por ahí unas cartas. Y estas cartas las escribe nada más y nada menos que al emperador de Roma, Trajano. Estamos hablando del año 112. Y en el año 112, Plinio se encuentra con un problema. El problema es que hay muchos cristianos en su provincia y no sabe qué hacer con ellos. ¿Por qué? Porque el gran problema de los romanos no era que los cristianos adoraran a Jesús, era que los cristianos exclusivamente adoraban a Jesús. Ellos no tenían problema con que vinieras y trajeras a tus dioses 20, 30 o 100 y que los agregaras al panteón de dioses romanos y agregaras esa divinidad al repertorio de dioses a quien orar. El problema es que ellos desechaban todos los demás dioses, incluyendo los romanos, incluyendo la adoración al emperador romano, que eso era algo que tenían que hacer los romanos, darle culto al emperador romano como una deidad. Y los cristianos genuinos se negaron a esto. Entonces Plinio el Joven está con el problema y le escribe a Trajano y le dice, mira, yo ya los he torturado, algunos reniegan de su fe y otros no. ¿Qué hago? ¿Los sigo matando o no los mato? Hay mujeres y niños también. ¿Qué es lo que hago? Guíame, por favor, emperador Trajano, para ver qué es lo que debo de hacer. Y por cierto, porque estos cristianos, fíjate lo que dice, y voy a citar aquí a Plinio. Dice, estos cristianos acostumbran reunirse un cierto día fijo, antes del amanecer, y cantan himnos a Cristo como a un Dios. O sea, mira qué interesante. Voy a hacer una pausa, Cris. Plinio, servidor de los romanos. Gobernador, sí, es un funcionario romano. Está afirmando que están adorando a Jesús como Dios. Exacto. Años y años, cientos de años antes del Concilio de Nicea. Más de 200 años antes del Concilio de Nicea. Ya, ahí está la evidencia. Oye, Cris, ¿y podemos poner en los comentarios las cartas de Plinio con Trajano? Sí, de hecho tenemos hasta la respuesta del emperador. El emperador le dice, llévatela tranquila, estoy parafraseando, llévatela tranquila, no los mates, si reniegan, pues déjalos tranquilos y no tienes por qué estarlos matando, has sido sabio, no te preocupes. Pero podemos poner las dos cartas, tanto la carta de Plinio como la carta del emperador, en donde le dice, esta es la forma correcta en que debes conducirte. Claro, ahí los escépticos tenían que refutar las cartas de Plinio que fueron mucho antes. Sí, y esto que menciona de que los primeros cristianos adoraban a Jesús como Dios, es una mención periférica, no tiene nada que ver con el punto central de cómo tratar con los cristianos en su provincia. Plinio pudo haber muy bien emitido ese detalle y el sentido de la carta se hubiera conservado perfectamente bien. Entonces, el hecho que sea de una fuente enemiga de romanos, que sea una fuente temprana, ¿sí? Estamos hablando de una fuente dentro de los primeros 150 años después de que Jesús existió, y que venga una respuesta también del emperador, es una evidencia muy, muy fuerte de que aquellos que dicen que la divinidad de Jesús fue inventada en el Concilio de Nicea tienen muy poca idea de la historia, claro, en general, y en particular de historia cristiana y de historia de los romanos. Pues espero que vayan entendiendo todos cómo, que vayan agarrando todas las evidencias de todo lo que se ha mencionado, hasta de fuentes enemigas, fuentes tempranas de la divinidad de Dios. Y Cris, ¿quieres concluir con algo y decirnos qué va a seguir en el podcast que entra? Sí, lo que quisiera mencionar, Moni, es que este es un argumento acumulativo, ¿no? Uh-huh. Como en un juicio,
legal cuando tenemos un asesino, bueno, a lo mejor una pieza de evidencia, una huella digital no te va a inculpar, pero vamos a agregar evidencia sobre evidencia sobre evidencia para mostrar que este punto es muy, muy fuerte. Hoy cubrimos uno de varios, como tú bien mencionaste. El argumento es acumulado, es decir, hoy hablamos de que Jesús recibe los honores de Dios, pero vamos a hablar que recibe también atributos, nombres, actos y recibe el trono de Dios. Y eso lo vamos a recorrer en los próximos podcasts. Muchas gracias, Chris, por el honor de estar en este podcast contigo y de que nos enseñes a todos sobre la deidad de Jesús como Dios. El honor es mío, Moni, y gracias por estar, gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. ¿Y qué te parece si terminamos invocando al nombre de Jesús? Claro que sí. Señor, gracias por la oportunidad de hablar de que tú recibes los honores que se merece Dios porque eres Dios y te hiciste, tomaste forma de hombre para salvarnos. Señor, gracias por esa salvación tan grande y por esa oportunidad de tener vida eterna a tu lado por siempre. Guíanos, sé con nosotros y con cada uno de los que están siguiendo este podcast y escuchando este mensaje. En nombre de Jesús, amén. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga, gracias.